Mientras estaba sentada en mi apartamento silencioso, me golpeó la tristeza. No por el trabajo. No tenía amor por esos juegos de sala de juntas, sino por David. Él había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Cuando las promociones me pasaban por alto, cuando mis ideas eran robadas en las reuniones, cuando me decían que sonriera más si quería salir adelante, David me vio. Me dijo que era la estratega más inteligente en la sala, incluso cuando intentaban hacerme sentir invisible. Recordé nuestra última conversación completa. Te van a subestimar, Karen, me había dicho. Esa es tu ventaja. Pensarán que estás acabada, pero para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Tenía razón. Me serví una copa de vino y abrí mi laptop. En la pantalla estaba la carpeta que él me había dado, un esquema detallado de los miembros de la junta, tratos ocultos, contratos paralelos y bonos no reportados. Evidencia lo suficientemente fuerte para quemar a cada uno de ellos si quisiera, pero ese no era el plan. Todavía no. La carpeta era más extensa de lo que había imaginado inicialmente. David había estado recolectando información durante años. Había documentos que mostraban cómo Bryce había dirigido contratos hacia la empresa de su cuñado, emails que revelaban cómo Morrison había usado información privilegiada para sus inversiones personales, registros de llamadas que demostraban cómo Wellington había estado vendiendo secretos comerciales a competidores. Pero lo más damning de todo era el plan maestro que habían desarrollado, un documento de 27 páginas que detallaba exactamente cómo planeaban dividir la empresa después de la muerte de David. Habían identificado las divisiones más rentables, ya tenían compradores alineados, habían calculado sus comisiones hasta el último centavo. Era un esquema meticuloso y completamente ilegal si se ejecutaba sin la aprobación de los accionistas. El plan era más grande. Cerré la laptop y me recosté, mirando por la ventana las luces de la ciudad. El fin de semana se extendía adelante, la calma antes de la tormenta. Imaginé sus rostros arrogantes el lunes por la mañana, su shock cuando se dieran cuenta de que el accionista mayoritario no era uno de ellos, era yo. Ese pensamiento solo me llevó a través de la noche. Esta no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. La mañana del lunes llegó más temprano de lo que esperaba. Desperté antes de la alarma. El silencio de mi apartamento pesado con anticipación. Por primera vez en años, no tenía que apurarme a la oficina. Sin café apresurado, sin sonrisas corteses en el elevador. Preparé una cafetera fresca, me senté en mi balcón y observé la ciudad desperezarse abajo. Desde mi balcón del 10º piso, podía ver el edificio de la compañía a la distancia, esa torre de vidrio y acero que había sido mi segundo hogar durante casi una década. Conocía cada rincón de ese edificio, desde el lobby de mármol hasta la azotea donde a veces iba a pensar. Había pasado más horas allí que en mi propio apartamento. Había construido relaciones, había resuelto crisis, había creado valor. Para este momento, la junta estaría reunida en la sala de conferencias, felicitándose por optimizar las operaciones. Pensaban que me desvanecería silenciosamente hacia el desempleo, tal vez rogaría por una referencia, tal vez desaparecería en la oscuridad. En su lugar, estaba sentada aquí con algo que no podían imaginar. Control. Saqué la carpeta de nuevo. El documento legal que David había firmado solo días antes de su muerte. Una transferencia notarizada de su participación del 51%, atestiguada y validada. Era hermético. Mi abogada, Emily Chen, ya lo había revisado 2 veces. Sus palabras exactas seguían resonando en mi cabeza. Karen, esto es hermético. No tendrán idea de lo que los golpeó. Emily Chen no era solo cualquier abogada. Era una de las mejores especialistas en derecho corporativo de la ciudad, conocida por desmantelar casos que parecían imposibles. David la había conocido años atrás cuando la empresa había enfrentado una demanda particularmente compleja. Desde entonces, ella había sido nuestra asesora legal extraoficial para los asuntos más delicados. Tenía una reputación impecable y, más importante aún, una integridad inquebrantable. Si Emily decía que algo era válido legalmente, los bancos lo aceptarían sin cuestionar, pero David había sido claro, no podía revelarlo demasiado pronto. Si entraba a esa sala de juntas hoy agitando papeles, se reorganizarían, reunirían abogados y arrastrarían la pelea a meses de litigación. El momento lo era todo. A media mañana, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes. Karen, realmente te despidieron. Dicen que tu puesto era redundante. La junta brindó por finalmente. ¿Limpiar peso muerto? Peso muerto. La ironía casi me hizo reír. Luego llegó otro mensaje, este de Nell, una de las pocas colegas en las que confiaba. Ya están hablando de vender divisiones. Bryce se está jactando de que se hará cargo de las operaciones. Es un caos. Bebí mi café lentamente, dejando que la información se asimilara. Se estaban moviendo rápido, imprudentemente, cegados por su propia ambición. Perfecto. Esa tarde, Emily llamó. Vendrán por ti en el momento en que se den cuenta de la verdad, dijo, su tono crujiente y profesional. Ya no eres solo una empleada, eres la accionista mayoritaria, pero hasta que lo reveles pensarán que no tienes poder. Esa es tu ventaja. Lo sé, respondí. David me dijo que esperara el momento correcto. Entonces espera
espera, pero mantente lista. Cuando golpees, hazlo final. Su confianza me tranquilizó. Emily no se especializaba solo en derecho corporativo. Era conocida por desarmar contratos línea por línea, por encontrar las debilidades que otros pasaban por alto. David había insistido en traerla meses atrás, mucho antes de su muerte. Me había estado preparando incluso entonces. Esa tarde, después de colgar con Emily, decidí hacer algo que había estado postergando. Visité la pequeña oficina que había alquilado silenciosamente en el centro. Una suite modesta, nada extravagante, pero tenía una característica crucial: privacidad, lejos de la junta, lejos de los chismes de la empresa. La oficina estaba en un edificio discreto de ladrillo rojo, el tipo de lugar donde pequeñas empresas de consultoría y firmas de abogados independientes establecían sus prácticas. Había alquilado el espacio bajo el nombre de mi LLC personal, algo completamente separado de la empresa. Dentro, había instalado un escritorio, un archivero y un cajón con llave donde descansaban los documentos de David. Me senté en el escritorio, abrí mi laptop y comencé a revisar los reportes trimestrales de la empresa. Los números contaban una historia que nadie quería decir en voz alta: márgenes declinantes, inversores inquietos y una junta desesperada por enmascarar las grietas. Sin el liderazgo firme de David, estaban expuestos, y sin mi 51%, estaban condenados. Los números eran peores de lo que habían admitido públicamente. Los ingresos recurrentes habían bajado 8% en el último trimestre. Los costos operativos habían subido 12%. 3 contratos principales estaban en riesgo de no renovarse. El flujo de efectivo era problemático y habían estado usando líneas de crédito para cubrir las operaciones básicas. David había visto todo esto venir, razón por la cual había estado trabajando en estrategias de recuperación hasta sus últimos días. Aún así, la duda se infiltró mientras caía la noche. ¿Realmente estaba lista para esto? ¿Para enfrentar una sala llena de hombres que me doblaban la edad, todos ellos experimentados en política y manipulación? ¿Se burlarían de mí? ¿Me despedirían? ¿Me combatirían? Recordé las innumerables veces que habían hablado sobre mí en las reuniones, mis ideas robadas y reformuladas por otra persona, las promociones que me habían prometido, luego negado, las veces que me quedé hasta tarde para arreglar problemas que otros causaron, solo para verlos llevarse el crédito. Una memoria particularmente dolorosa resurgió. Había sido hace 2 años, durante la crisis del proyecto Blackstone. El equipo de Bryce había sobreestimado masivamente los costos y había prometido un cronograma imposible al cliente. Cuando todo se desmoronó, David me había pedido que interviniera. Trabajé 16 horas al día durante 3 semanas. Renegocié el contrato, encontré proveedores alternativos y salvé tanto el proyecto como la relación con el cliente. En la reunión de revisión, Bryce se había llevado todo el crédito. Mi equipo y yo desarrollamos una estrategia de recuperación innovadora, había dicho, mientras yo estaba sentada al otro lado de la mesa. David había intentado corregir el registro, pero Bryce había interrumpido suavemente. Por supuesto, Karen proporcionó algún soporte administrativo valioso. Soporte administrativo para 3 semanas de trabajo que había salvado un contrato de $4 millones. Cerré mi puño. No, estaba lista. David no me había elegido por lástima. Me había elegido porque sabía que tenía la paciencia para superarlos, la previsión para ver el juego más grande. El domingo por la noche, la junta ya había comenzado sus maniobras de poder. Bryce me llamó inesperadamente, su voz arrogante, fingiendo ser comprensivo. Karen, escuché que dejaste la empresa. Qué lástima. Si estás buscando oportunidades, tal vez pueda recomendarte en otro lugar. Casi me río en voz alta. En su lugar mantuve mi tono neutral. Eso es generoso de tu parte. Por supuesto, tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Se rió. De todos modos, estaré anunciando algunas iniciativas nuevas esta semana. Tiempos emocionantes por delante. Felicidades, Bryce, respondí suavemente. Cuando colgué, mi sonrisa regresó. Para la próxima semana, las iniciativas de Bryce no importarían para nada. Esa llamada me confirmó todo lo que necesitaba saber. No solo estaban moviendo piezas rápidamente. Después del funeral del CEO, no mencioné la participación del 51% que me había transferido. Una semana después, la junta directiva anunció: hemos decidido terminar tu puesto. Empaca tus cosas inmediatamente. Solo sonreí, les agradecí y me fui en silencio. El lunes sería divertido. Me quedé en la fila de atrás de la catedral, el aroma de los lirios pesado en el aire mientras el coro cantaba suavemente durante el funeral del CEO. David Holloway había sido más que solo el jefe de la compañía. Para mí, había sido un mentor, un defensor en salones donde nadie más mencionaba mi nombre, y aunque pocos lo sabían, alguien que había depositado silenciosamente su confianza en mí por encima de todos los demás. La junta directiva se sentaba en la primera fila, sus trajes oscuros planchados, sus expresiones cuidadosamente arregladas en máscaras de dolor. Yo sabía la verdad. Para ellos, la muerte de David no era una tragedia, era una oportunidad. Los había observado durante años, estos hombres con sus corbatas de seda y relojes caros, intercambiando miradas significativas cuando pensaban que nadie los
veía, sus conversaciones susurradas en los pasillos, sus cenas privadas donde se repartían los contratos más jugosos, sus sonrisas falsas cuando David anunciaba mis promociones o defendía mis ideas en las reuniones. Recordé vívidamente la última vez que había estado en esa misma catedral hace 3 años, durante la boda de la hija del presidente de la Junta. Había sido relegada a una mesa en el fondo junto con otros empleados menores, mientras ellos se pavoneaban en la mesa principal. Esa noche, David se había acercado a mi mesa y había dicho en voz alta para que todos escucharan: Karen, tu estrategia para el proyecto Morrison fue brillante. Sin ti habríamos perdido ese contrato. La mirada de desprecio que intercambiaron los miembros de la Junta no se me había olvidado. Una semana antes del funeral, justo antes de que su corazón le fallara, David me había llamado a su oficina. El recuerdo seguía fresco en mi mente como si hubiera sucedido ayer. Podía ver cada detalle, la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las persianas de madera, creando patrones dorados sobre su escritorio de roble, el aroma de su café favorito, ese blend especial que su asistente preparaba cada mañana, la pila de documentos perfectamente organizados en su escritorio, cada uno marcado con sus notas manuscritas en esa letra clara que había llegado a conocer también. Karen, me había dicho, deslizando un conjunto de documentos hacia mí. Su voz era más débil de lo usual, pero firme. Confío en ti más que en cualquier otra persona aquí. Intentarán destruir lo que hemos construido cuando me vaya. Por eso te doy esto. Había mirado fijamente los papeles, mis manos temblando, mientras me daba cuenta de lo que eran. Una transferencia oficial de su participación mayoritaria del 51%, con su firma ya notarizada junto con la mía. El proceso había sido meticuloso. David había pasado semanas preparando cada detalle, asegurándose de que cada documento estuviera en orden perfecto. Había consultado con 3 abogados diferentes. Había hecho que 2 testigos independientes firmaran cada página. Había grabado un video testimonial explicando sus razones. No quiero que quede ninguna duda sobre mi capacidad mental o mis intenciones, me había dicho con esa sonrisa suya que siempre me tranquilizaba. Sabrás cuándo es el momento adecuado, me había dicho esa tarde. Sus ojos, aunque cansados por la enfermedad, brillaban con esa misma intensidad que lo había llevado a construir la compañía desde cero 40 años atrás. Ellos van a moverse rápido, Karen. Van a intentar dividir la empresa, vender las partes más valiosas a sus amigos, quedarse con las comisiones. He visto sus planes. Tienen reuniones secretas los martes por la noche en el club de Bryce. Entonces, me había contado sobre las conversaciones que había escuchado, los emails que había interceptado, los contratos que ya estaban redactando en secreto. Piensan que estoy demasiado enfermo para darme cuenta, había susurrado. Pero he estado construyendo esta compañía desde antes de que nacieran algunos de ellos. Conozco cada rincón, cada secreto, cada debilidad, así que en el funeral permanecí en silencio. La Junta no tenía idea. Me miraban ocasionalmente, susurrando entre ellos como si ya estuvieran dividiendo el imperio que él había dejado atrás. Los dejé. Durante el servicio, observé cada rostro, memorizando cada expresión. El presidente de la Junta, Richard Morrison, se secaba lágrimas que parecían más teatrales que genuinas. Bryce Matthews, el vicepresidente ejecutivo, revisaba discretamente su teléfono cada pocos minutos, probablemente coordinando sus próximos movimientos. Charles Wellington, el director financiero, tenía esa misma sonrisa satisfecha que ponía cuando cerraba un trato particularmente lucrativo. Después del servicio, se acercaron uno por uno a ofrecerme sus condolencias. Karen, sé lo mucho. ¿Qué significaba David para ti?, había dicho Morrison, su mano en mi hombro sintiéndose más como una advertencia que un consuelo. Espero que podamos contar contigo durante esta transición difícil. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Ya tenían sus planes. Una semana después, me senté frente a ellos en la sala de conferencias ejecutiva. El aire olía a cuero y café, exactamente como siempre. Era la misma sala donde había presentado docenas de estrategias exitosas, donde había salvado contratos que ellos habían dado por perdidos, donde había trabajado incansablemente para construir algo que valiera la pena. Sus rostros estaban solemnes, pero había un brillo de satisfacción que ninguno de ellos podía ocultar completamente. La sala en sí contaba una historia. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de la historia de la empresa. David cortando la cinta en la gran apertura. David estrechando la mano de presidentes y ministros. David recibiendo premios por innovación y liderazgo. En cada foto se podía ver la pasión genuina en sus ojos, el orgullo de alguien que había construido algo significativo desde la nada. Ahora, estos hombres estaban sentados bajo esas mismas fotografías, planeando desmantelar su legado. Karen, comenzó el presidente, su tono goteando falsa simpatía. Hemos revisado las operaciones y a la luz de los cambios recientes, hemos decidido terminar tu puesto. Efectivo inmediatamente. Por favor, empaca tus pertenencias y vete. Las palabras deberían haberme aplastado. Una vez lo habrían hecho. Recordé la primera vez que me habían pasado por alto para una promoción que merecía.
enfurecía. Había llorado en el baño durante 20 minutos, cuestionando si realmente tenía lo necesario para triunfar en este mundo dominado por hombres. Recordé las innumerables reuniones donde mis ideas habían sido ignoradas, solo para ser descubiertas por un colega masculino semanas después. Recordé las evaluaciones de desempeño donde se me decía que necesitaba ser más asertiva y luego, cuando lo era, se me acusaba de ser demasiado agresiva. Pero ahora, todo lo que sentía era una calma extraña. Sonreí. Entiendo. Gracias por la oportunidad. Parpadearon, tomados por sorpresa por mi falta de protesta. Sin lágrimas, sin súplicas, solo aceptación silenciosa. El silencio se extendió incómodamente. Podía ver la confusión en sus rostros. Habían esperado drama, quizás incluso una escena. Habían preparado argumentos sobre decisiones difíciles y reestructuración necesaria. En su lugar, encontraron solo mi sonrisa serena. La seguridad te escoltará, agregó uno de ellos rápidamente, como si temiera que de repente fuera a explotar. Recogí mis cosas sin decir una palabra. Caminé junto a filas de colegas que fingían no estar mirando y subí al elevador. Mientras las puertas se cerraban, vi mi propio reflejo, mis labios curvados en la más pequeña de las sonrisas. El viaje hacia abajo me dio tiempo para pensar. 42 pisos de recuerdos. En el piso 38 había cerrado mi primer contrato de $1 millón. En el 35 había trabajado 3 noches seguidas para salvar el proyecto Henderson cuando el equipo de Bryce había metido la pata. En el 28 había presentado la estrategia que había salvado 200 empleos durante la recesión. Cada piso tenía una historia. Cada historia tenía mi huella. Qué divertido sería el lunes. De vuelta en mi apartamento, puse la caja de cartón en el piso y la abrí lentamente. Dentro había solo unos pocos artículos personales. El bolígrafo de mi madre, un cuaderno, una foto enmarcada de mi sobrina. Nada de valor real. El premio real estaba guardado bajo llave, seguro donde nadie de la compañía podía tocarlo. Mi apartamento era modesto para los estándares de la industria, especialmente comparado con las mansiones de mis antiguos colegas en los suburbios exclusivos. Pero había elegido este lugar deliberadamente. Un loft en el centro de la ciudad, cerca de todo, sin ostentación. Tenía grandes ventanales que daban al skyline de la ciudad, una cocina pequeña pero funcional, y lo más importante, un estudio donde podía trabajar en paz. Era en este estudio donde David y yo habíamos tenido algunas de nuestras conversaciones más importantes, donde habíamos planeado estrategias que habían transformado la compañía. El 51%, una participación controladora, suficiente para despedir a cada uno de ellos si quisiera, pero sabía mejor que apresurarse. David me había advertido, van a circular como buitres, no les muestres nada hasta que se rebelen primero, y ya lo habían hecho. Para el viernes, escuché los susurros. Antiguos colegas me enviaron mensajes. La junta estaba celebrando, tragos en el club, brindis por nuevos comienzos. Alguien incluso bromeó en la sala de descanso que probablemente lloraría hasta quedarme dormida. Los dejé reír. Esa noche estaban siendo descuidados al respecto. La arrogancia de Bryce era palpable. En su mente ya había ganado. Ya se veía a sí mismo como el nuevo líder de facto de la empresa. Probablemente ya había comenzado a hacer promesas a los inversores, a redistribuir responsabilidades, a planear su gran revelación. El lunes por la noche me quedé junto a la ventana de mi apartamento, las luces de la ciudad parpadeando contra el vidrio. Mañana caminaría hacia ese edificio, no como la mujer que habían despedido, sino como la dueña de la misma empresa que pensaban que controlaban. El pensamiento me tranquilizó, pero también llevaba peso. Esto no era solo sobre venganza, era sobre probar lo que David siempre me había dicho, que el poder real no es ruidoso, es silencioso, paciente, esperando hasta el momento exacto cuando el silencio se rompe en trueno. Me serví otra copa de vino, susurrando en la noche. Mañana. El juego estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente me vestí con cuidado, deliberado. Un traje azul marino, discreto pero elegante, nada llamativo, nada que pudiera ser descartado como una actuación. Si hoy iba a importar, y lo haría, necesitaba ver lo que era. Calmada, preparada, inevitable. Cuando llegué al edificio, la seguridad dudó al principio. Después de todo, la junta me había despedido, pero les entregué un sobre sellado con el membrete de mi abogada. Dentro estaban las instrucciones de Emily Chen, citando mi posición como accionista mayoritaria y mi derecho a asistir a cualquier reunión de la junta. Sus rostros cambiaron instantáneamente. En minutos me estaban escoltando escaleras arriba, no como empleada esta vez, sino como algo que aún no habían comprendido. La sala de juntas era exactamente como la recordaba. Mesa de caoba pulida, sillas de cuero, una pared de vidrio con vista al skyline. Los hombres alrededor de la mesa alzaron la vista, sorpresa parpadeando en sus rostros cuando entré. ¿Qué está haciendo aquí?, murmuró Bryce, ya frunciendo el ceño. Puse mi maletín suavemente antes de responder. Buenos días, caballeros. Creo que tengo todo el derecho de estar aquí. El presidente se aclaró la garganta. Karen, esta reunión es solo
solo para miembros de la junta. Como sabes, tu empleo fue terminado la semana pasada. Deslicé la carpeta a través de la mesa. Entonces querrán leer esto. Hubo una pausa mientras él abría el documento. Su expresión cambió lentamente. Confusión, incredulidad, luego horror que se iba manifestando. Los otros se inclinaron, ojos escaneando las firmas notarizadas, los sellos legales, la letra de David. Finalmente, el presidente alzó la vista, su rostro pálido. Esto no puede ser real. Es muy real, respondí uniformemente. 3 días antes de su muerte, David Holloway transfirió su participación mayoritaria del 51% a mí. Eso me convierte en la accionista controladora de esta empresa. El silencio fue pesado, roto solo por el aire acondicionado. Entonces Bryce golpeó su puño sobre la mesa. Esto es indignante. ¿Esperas que creamos que él entregaría el control a ti de todas las personas? Encontré su mirada sin parpadear. Cree lo que quieras. El papeleo es válido, atestiguado, notarizado y archivado. Ya hablé con mi abogada. A partir de este momento, tu autoridad está sujeta a mi aprobación. La sala estalló. La mitad de la junta comenzó a susurrar urgentemente. Otros hojearon los documentos como esperando encontrar un error. La voz de Bryce cortó a través del ruido, dura y amarga. Está mintiendo. No tiene experiencia. No tiene posición. David nunca le confiaría esto. Curioso, dije suavemente, porque lo hizo. Y a diferencia de ti, Bryce, él valoraba los resultados sobre la política. Su rostro se puso rojo. ¿Piensas que puedes simplemente caminar aquí y tomar el control? No pienso, respondí inclinándome hacia adelante. Lo sé. En ese momento el presidente trató de recuperar el control. Incluso si este arreglo es válido, Karen, seguramente entiendes los desafíos. Inversores, clientes, empleados. Esta revelación podría desestabilizar todo. Dejé que las palabras colgaran por un momento antes de responder. ¿Desestabilizar o restaurar la confianza? Porque seamos claros, sin David, su castillo de naipes ya se estaba colapsando. He visto los reportes. Márgenes declinantes, inversores inquietos, contratos deslizándose entre sus dedos. Han estado cubriendo grietas con pintura. David lo sabía, por eso me eligió. La verdad de mis palabras los silenció más que los documentos. Sabían que tenía razón. Los números no mentían. Justo entonces, mi teléfono zumbó. Lo dejé sonar deliberadamente, poniéndolo boca arriba sobre la mesa. El nombre parpadeando en la pantalla era uno que todos reconocían. Anderson Holdings, nuestro mayor inversor institucional. El momento no podría haber sido mejor. Disculpen, dije respondiendo calmadamente. Sí, habla Karen Ellis, la junta. Observó, esforzándose por escuchar mientras yo escuchaba. Luego asentí. Por supuesto, me reuniré con usted esta tarde. Sí, discutiremos el futuro de la empresa. Terminé la llamada y puse el teléfono en la mesa. Ya lo saben, dije silenciosamente. Y están listos para hablar. La mirada en el rostro de Bryce no tenía precio. Shock dando paso al miedo. Durante la siguiente hora, la junta se apresuró. Demandaron aclaraciones, cuestionaron la legalidad, trataron de argumentar tecnicismos. Respondí a cada uno calmadamente, uno por uno, citando las validaciones legales que Emily había preparado. Podían retrasar, sí, pero no podían deshacer el hecho. La empresa ahora era mía para dirigir. Finalmente me levanté, recogiendo mis papeles. Caballeros, les daré el resto del día para ajustarse a la nueva realidad. Mañana por la mañana nos reuniremos de nuevo y entonces discutiremos la reestructuración apropiadamente esta vez. Sin esperar una respuesta, salí de la sala. El pasillo afuera estaba lleno de asistentes y personal fingiendo no estar escuchando a escondidas. Sus ojos me siguieron, curiosos, inseguros. Ofrecí una sonrisa pequeña y calmada mientras pasé. Por primera vez en años, sentí el peso del poder asentarse en su lugar. No venganza, no todavía. Esto era algo más grande. Las palabras de David resonaron en mi mente. Te subestimarán, Karen. Esa es tu ventaja. Y lo habían hecho espectacularmente. La junta no esperó hasta mañana para entrar en pánico. Para el mediodía comenzaron los emails. Primero del secretario de la empresa, luego de su consejo externo. Palabras como impugnar, capacidad, orden de restricción temporal, aparecían en negrita. Iban a argumentar que David no había estado en su sano juicio cuando firmó. Miré la pantalla hasta que la luz del apartamento se reflejó en el vidrio como una segunda luna más fría. Emily llamó antes de que pudiera marcarle. Van a atacar la capacidad, dijo, sin siquiera saludar. Nos preparamos para esto. Tienes la notarización, la certificación del médico de esa misma semana y las 2 declaraciones de testigos. Presenté una moción para una orden de status quo, sin ventas de activos, sin cambios ejecutivos, sin contratos grandes hasta que se resuelva la propiedad. ¿Un juez la concederá? A la Cancillería de Delaware le gusta preservar el status quo. Estamos en tierra sólida. Enfócate en los inversores. Inversores. Tomé el elevador al piso 32 de Anderson Holdings a las 2 p.m. La recepcionista sonrió profesionalmente. La sala de conferencias era de vidrio y acero. El skyline una línea azul delgada detrás de él. Victoria Hall, delgada, de unos 50. El tipo de calma que viene de haberlo visto todo 2 veces. Me dio la mano y se sentó.